La preocupación internacional por la salud de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, que hoy cumplen 2 semanas en huelga de hambre, aumenta. El Club de Madrid, organización integrada por más de un centenar de exjefes de Estado y de Gobierno de 70 países, envió una carta al Papa Francisco para solicitarle que este domingo, cuando reciba a Nicolás Maduro en la Santa Sede, interceda para impulsar la reconciliación, la democracia y la justicia en Venezuela. En el documento le piden al pontífice que solicite al chavista la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos de participación social y libertad de expresión y que se celebren elecciones justas y transparentes. En nombre del Club de Madrid y de los 107 ex jefes de Estado y de Gobierno democráticos de todos los continentes que lo conforman, para pedir su intercesión para impulsar la reconciliación, la democracia y la justicia en la República Bolivariana de Venezuela. Solicitamos, por tanto, Santo Padre, sus buenos oficios para que en la audiencia de este domingo 7 de junio pida al presidente Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos de participación social y de libertad de expresión y la celebración de elecciones justas y transparentes en las que pueda haber observación electoral de instituciones legitimadas para ello, como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Su encuentro con el presidente Maduro es una oportunidad histórica que puede despejar los obstáculos al progreso democrático del país y facilitar el pleno ejercicio de los derechos humanos. En estos momentos, varios líderes de la oposición, como Leopoldo López y Daniel Ceballos, presos por el mero hecho de ejercer su legítimo derecho al disenso, llevan varios días en huelga de hambre como protesta por su situación, sus condiciones de arresto, sin permitirse la presencia de organizaciones humanitarias independientes como la Cruz Roja Internacional que verifiquen el trato que reciben y su estado real de salud, nos hacen temer muy seriamente por su vida. Y son más venezolanos los que se continúan sumando a esta huelga de hambre. Hoy, justamente en el Vaticano, 2 ciudadanos venezolanos comenzaron un ayuno porque quieren también expresarle al Papa que este domingo, cuando reciba a Nicolás Maduro, le diga que libere a los presos políticos. Estos son 2 venezolanos en Roma, quienes con una bandera tricolor y la fotografía del Papa Francisco están adelantando la particular protesta ahora en Europa. Justamente ayer en Europa se estaba discutiendo en el Eurolat, un grupo de parlamentarios latinoamericanos y de parlamentarios europeos, si en la próxima cumbre de la Unión Europea y la CELAC se iba a tocar el tema de los presos políticos en Venezuela. Pues llama la atención que fueron particularmente los parlamentarios latinoamericanos los que no quisieron que se incluyera el punto de Venezuela en la discusión, a pesar de la presión de los europeos que sí consideraron que se debe tratar el tema venezolano. Saludamos en Bruselas, en Bélgica, a Juan Salafranca. Él es el secretario general adjunto del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Llama la atención en esta reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, que discute problemas que tienen que ver con las 2 regiones y que uno de los casos más preocupantes es el de Venezuela, justo ahora que los presos políticos completan entre 13 y 14 días en una huelga de hambre exigiendo libertad, exigiendo que se fije una fecha para unas elecciones parlamentarias en Venezuela. ¿Qué ocurrió durante la sesión? Pues precisamente usted lo acaba de mencionar muy claramente. Los 2 asuntos que más preocupaban al componente europeo de la Asamblea Euro-Latinoamericana eran la cuestión de la no fijación todavía de la fecha de los comicios electorales y la situación de los presos políticos. Nosotros consideramos que en un escenario en el que la situación política venezolana pues está muy deteriorada y estamos muy preocupados, considerábamos dentro del contexto general de las discusiones de la Asamblea que era un asunto prácticamente irrenunciable para nosotros mencionarlo. Mientras que la contraparte latinoamericana, independientemente de sus posicionamientos respecto de la aproximación a la situación política interna venezolana, consideraron que no debía ser uno de los asuntos a presentar por nuestra parte a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y CELAC, que se celebrará, como usted bien sabe, la semana que viene. Es decir, señor Salafranca, la parte europea quería que en el texto se incluyera la mención a Venezuela y fueron justamente los parlamentarios latinos los que se opusieron a esto.
Así es, como usted bien lo dice, la parte europea tenía fijada muy claramente su posición, no de ahora, sino usted bien sabe que el Parlamento Europeo ha venido pronunciándose en los últimos tiempos, y si no recuerdo mal, en el mes de marzo fijamos a través de una resolución muy mayoritariamente aprobada por los por los 4 grupos más importantes de la Eurocámara, una resolución sobre la preocupante situación en Venezuela. Es verdad que en el mes de marzo todavía no se habían producido el deterioro como está en estos momentos, de la situación de los presos políticos, los más conocidos, Ceballos y Leopoldo López, pero hay otros estudiantes y otras personas que también se han declarado en huelga de hambre, pero en ese momento la situación política ya era crecientemente preocupante. En el mes de diciembre aprobamos otra resolución cuando se habían pronunciado el Comité Antitorturas de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos respecto de la situación de los presos políticos en Venezuela, y a mayor abundamiento cuando se produjeron los acontecimientos que han desencadenado en la situación actual, es decir, en febrero del año pasado, el Parlamento Europeo también tuvo la oportunidad de manifestarse mayoritariamente. Y en este sentido lo que hemos hecho ha sido reiterar nuestra posición, y a medida que se acerca la situación de las elecciones, la situación es más preocupante porque, en principio, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las elecciones han de convocarse este año. Nos encontramos prácticamente a mitad del ejercicio y, de momento, pues no tenemos ningún indicio de que estas elecciones vayan a ser convocadas, más allá de la obligatoriedad jurídica que incumbe al Consejo Nacional Electoral venezolano y al Gobierno de Venezuela de convocarlas. Todo parece indicar pues que la situación de deterioro lamentable que vive el país, de carestía, de crisis financiera, de galopante inflación, pues hace que las perspectivas para el partido del presidente Maduro pues no sean muy halagüeñas. Y, en fin, desde la Unión Europea tenemos un poco la sensación de que no es muy partidario o que no encuentra la manera quizá de arrimar el ascua a su sardina en beneficio propio, ¿no? Esa es la sensación que tenemos. Y del lado latinoamericano han querido no realizar lo que ellos llaman una cierta injerencia en los asuntos internos venezolanos. Lo cual nos sorprende porque en otros casos, como por ejemplo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos o el propio proceso de paz de la situación en Colombia, sí que estaban dispuestos a hacer la llamada injerencia. En fin, no podemos entender que se apliquen 2 pesos y 2 medidas cuando se trata de Cuba y de Colombia. No se trata, por lo tanto, de injerencia, y cuando se trata de la inquietud que nos provoca la situación de Venezuela, se supone que es una actitud injerencista por parte de la Unión Europea. Y este discurso de la injerencia viene incluso desde el propio chavismo. Recordemos que cuando la Eurocámara aprobó la resolución mayoritaria fue Nicolás Maduro quien dijo que se trataba de un acto injerencista. ¿Ha hecho un lobby Venezuela para que hoy los parlamentarios latinoamericanos manejen el mismo discurso? ¿Cuál fue la actitud de los latinos en la Eurolat? ¿Y de qué países provino esta posición? Bueno, sin lugar a dudas que el lobby venezolano en la Asamblea Euro-Latinoamericana es muy potente. El lobby oficialista, diría yo, venezolano es muy potente. De hecho, el presidente del componente latinoamericana ha hecho suya la posición venezolana. No hay que olvidar que el presidente hasta hoy electo, porque hoy el componente latinoamericana ha decidido a través de una elección democrática, porque ya tocaba en la temporalidad modificar la persona que estaba al frente de la componente latinoamericana, la persona que hasta este momento ocupaba la presidencia del componente latinoamericano, que es un diputado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional salvadoreño, ha manifestado públicamente hoy en una rueda de prensa que él le ha hecho suya la posición de los representantes del oficialismo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Yo, por lo que sé, no todos los diputados latinoamericanos piensan lo mismo respecto de la situación venezolana, pero sí que es cierto, y hay que reconocer, que ellos han preferido, en aras quizá de salvaguardar una posición común,
no traer a colación el asunto de la inquietud que provoca la situación política venezolana, cosa que para nosotros, le repito, le insisto, era absolutamente irrenunciable. La opinión pública europea no puede entender que nosotros nos posicionemos sobre el proceso de paz en Colombia, que nos posicionemos sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos o entre la normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, y que no digamos nada sobre la situación en Venezuela cuando hay unos demócratas venezolanos que están pagando con sus huesos en la cárcel en unas situaciones absolutamente intolerables, una situación de hecho absolutamente insostenible, y en vistas de unas elecciones que se supone que han de ser democráticas. Entonces, ante esa coyuntura, nuestra ciudadanía no entendería que nosotros nos mantuviéramos callados. Agradecemos a Juan Salafranca, secretario general adjunto del Partido Popular en el Parlamento Europeo, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 desde Bruselas.